Hola, buen día. Vamos a hablar de la clase de fármacos que están prohibidos por el COI. Comenzando con los estimulantes. ¿Cuáles son los estimulantes? Vamos a hablar de la cocaína, anfetaminas, cafeína, androenérgicos, fenilpropalanina, efedrina, pseudofedrinas, clenbuterol, entre otros. Estos estimulantes, ¿qué es lo que hacen? Es que aceleran las partes del cerebro y el cuerpo y se usan en competiciones como por ejemplo en las competencias de atletismo en 100 metros, en los sprinters, en las competencias de halterofilia. Se usan durante las competiciones porque ayudan a mejorar los reflejos, la concentración, aumentan la confianza en uno mismo y reducen la sensación de cansancio para los atletas. Esto les puede ayudar muchísimo para poder rendir mejor en las competencias. Fuera de las competencias también son inhibidores del apetito. ¿Qué quiere decir esto? Que quitan el hambre. Al quitar el hambre, esto ayuda para las categorías en las cuales se tiene que perder peso, como las gimnastas, las patinadoras o deportes de lucha en los cuales se tiene que perder peso. Estos estimulantes ayudan a perder el peso en momentos en cortos plazos, ¿verdad? A reducir el porcentaje de grasa corporal. Entre otros también tenemos el clenbuterol, que está prohibido por el COI, ya que ayuda a mejorar la resistencia, ya que es un broncodilatador, permite que la respiración sea mucho mejor y la oxigenación en los pulmones, el cerebro y los músculos sea mucho mejor. Por eso está prohibido. Analgésicos narcóticos, por ejemplo, tenemos la morfina, la metadona y la diamorfina. Los narcóticos analgésicos producen un aumento del umbral del dolor, confiere una sensación de invencibilidad y victoria y reduce la capacidad para percibir las lesiones. Estos analgésicos pueden ser utilizados en deportes de lucha, ¿verdad? Al tener un umbral de dolor más grande, significa que puede tener una resistencia más prolongada a la hora de luchar y por ende no percibir las lesiones en el momento de la lucha. También en los deportes de halterofilia, cuando algún atleta ya tiene una lesión, al utilizar analgésicos narcóticos, el umbral del dolor se hace más grande, por ende las lesiones no se perciben de igual manera como una persona natural y por ende pueden rendir de una mejor manera en los deportes. Por eso está prohibida por el COI. Hormonas péptidas y glucopeptídicas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la gonadotropina, que es HCG, la GH, que es hormona del crecimiento, y la IGF, que es factor de crecimiento insoluble. Al hablar de estas, ¿por qué están prohibidas? Por ejemplo, la GH, que es hormona del crecimiento, ayuda a que la hipófisis produce naturalmente esta hormona, controla el crecimiento desde la infancia. La versión sintética es idéntica a la natural y por lo tanto es indetectable en sangre. La hormona del crecimiento tiene un efecto anabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una conexión similar con la testosterona. Al tener una conexión similar con la testosterona significa que aumenta la fuerza, aumenta la confianza, la resistencia, entre otras cosas. Los efectos secundarios de la hormona del crecimiento es el crecimiento de los órganos y también el crecimiento de los tumores. Por eso está prohibida. Termino la clase de fármacos prohibidos con los diuréticos. Entre ellos tenemos el muestrón, la furosemida, la acetazolamida, la hidroclorotricida, espironolactona, manitradol. ¿Para qué se utilizan los diuréticos en los deportistas? Para dar el pesaje en competencias, ¿verdad? Ya que su efecto acelerado en la pérdida de grasa corporal, además de fluidos, hace que puedan lograr un peso. Al abusar de esto, crean efectos nocivos para la salud, ¿verdad? En los riñones, en el hígado, entre otras cosas, ya que al llevar al cuerpo a un porcentaje demasiado bajo, no natural, del porcentaje de grasa corporal, el sistema natural del cuerpo empieza a fallar. Además de que están prohibidos, ya que hacen muy difícil, ya que diluyen la orina, hacen muy difícil su detección, la detección de otras sustancias en la orina. Es por ello que antes del pesaje el COI pide muestras de orina para percibir si hay diuréticos, y de esta manera, si el atleta está utilizando eso para dar el pesaje, ya sea en un deporte olímpico de pelea, de halterofilia, etcétera, se prohíbe su participación.
En los métodos de dopaje tenemos el dopaje en sangre por vía inyección, en el cual se puede suministrar diferentes sustancias que pueden mejorar la capacidad deportiva de los atletas y por ende lograr sus marcas. Por eso está prohibido. Puede ser de forma intramuscular, también por vía oral, por pastillas, y también por vía respiratoria o por inhaladores. Se ha visto la manipulación de parte de atletas en la sustitución de la orina, en manipulación física, que algunos atletas se anticipan a las pruebas antidopaje y lo que hacen es llevando muestras de orina limpias de otras personas para salir limpios en las pruebas y sondajes de dopaje, lo cual está completamente prohibido, ¿verdad? El deportista también puede emplear una sonda aportando a la orina que limpia procedente de una vejiga interna. Se han visto diferentes métodos para que los deportistas puedan pasar los métodos antidopaje y se siguen viendo, pero es por eso que el COI cada vez se está actualizando para poder atrapar a todos los atletas que estén haciendo trampa. Por este motivo, las muestras se observan directamente. La persona encargada de hacer el sondeo o pedir la muestra de orina tiene que estar acompañando al atleta en todo momento y tiene que observar que el atleta que dé la muestra de orina es de él propio. Por ende, tiene que estar a la par cuando el atleta va a orinar. El atleta no se le avisa, no se le dice antes, ya que al avisarse al atleta se puede preparar y hacer esta manipulación física de su muestra de orina, ¿verdad? Y también la otra para saber si el atleta se está metiendo testosterona u otra sustancia química, ¿verdad? Como oxandrolona, también se hacen pruebas de sangre, ¿verdad? En las cuales se identifican todas estas agentes dopantes. Ahora vamos a hablar de las técnicas misceláneas que mejoran el rendimiento. Entre ellas tenemos la carga de bicarbonato. ¿Para qué sirve la carga de bicarbonato? Esto opera neutralizando la concentración de ácido láctico en los músculos. ¿Quiénes la pueden utilizar? Los corredores de medio fondo o los deportistas que tienden a utilizar resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. El ácido láctico entraría en la parte de resistencia anaeróbica. Por ende, los corredores de medio fondo o fondo consumen 30 miligramos de bicarbonato 30 minutos antes de la prueba y se registran pequeñas mejoras en los tiempos y en las marcas de la carrera. Esto ayuda a que ellos puedan prolongar más su resistencia anaeróbica, o sea, la resistencia de sus músculos. No es lo mismo que un esteroide anabólico, pero sí puede ayudar en cierto punto a mejorar un poco. También tenemos la carga de fosfatos que opera elevando el nivel de 2,3 de DPG, lo cual desplaza la curva de disociación del oxígeno hacia la derecha y permite un aumento del suministro de oxígeno en los tejidos. Y los beneficios no están claros, pero al tener una mejor oxigenación en los tejidos pueden mejorar un poco la resistencia, no exageradamente, pero sí ayudarla un poco. No hay pruebas para detectar estos métodos de dopaje, pero tenemos la carnitina, los aminoácidos, las proteínas, vitaminas, minerales, la creatina, que son usados en diferentes deportistas para aumentar el rendimiento, ya sea la creatina para aumentar la resistencia anaeróbica de los músculos haciendo pesas en halterofilia, mejorar la fuerza y la resistencia. Los aminoácidos se supone que es la proteína desglosada. Esto tendría que ayudar se supone que ayuda a mejorar la recuperación muscular y entre otros la cafeína también en sustancias bastante elevadas es una técnica que mejora el rendimiento para tener más concentración, estar activo y tener esa energía faltante, ¿verdad? Que tal vez no es un dopaje, pero sí son técnicas que utilizan las personas normales para que mejorar su rendimiento. Bueno, pero al final no son agentes dopantes, ¿verdad? Solo son técnicas que utilizan las personas para mejorar su rendimiento de manera natural, entre comillas. Como último punto vamos a abordar los Juegos Olímpicos y el control del antidopaje. Bueno, y
En la historia, en 1950 quedó claro que habían muchísimos casos de sustancias entre los ciclistas europeos de competición. En el primer programa de control antidopaje realizado en el año 1955 durante la carrera de ciclismo de Francia, más del 20% de los competidores dio positivo, ¿verdad? Por uso de fármacos que mejoran el rendimiento. Durante las décadas siguientes, cierto número de deportistas murió por el consumo de sustancias para combatir el aumento percibido de deportistas olímpicos que consumían fármacos. Por eso es que el COI elaboró planes para imponer controles antidopaje en las principales competiciones, que esto dio paso a organismos deportivos para que los controles olímpicos antidopaje que se iniciaran en los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Grenoble en 1968, ocasión que no hubo resultados positivos, y a esto se siguió una lista reducida de sustancias prohibidas por la Comisión Médica del COI. Desde entonces la lista ha ido creciendo hasta incluir más de 150 sustancias prohibidas, junto con la dirección de esteroides anabólicos en los Juegos Olímpicos de Verano celebrados en Montreal en 1976, con controles para la detección de sustancias que operan por lo general sobre 2.000 deportistas en los Juegos de Verano. Es por ello que la mayoría de autoridades deportivas de competencias internacionales legales han secundado al COI y han establecido controles antidopaje en los siguientes acontecimientos deportivos importantes en marcha de programas de detección de dopaje. En el Royal Australian College and Physical ha emitido un comunicado sobre la posición ante este dicho tema. Es por ello que las competencias de los Juegos Olímpicos hacen dopaje a todos los deportistas para encontrar las sustancias que están prohibidas, y cabe recalcar que cada año se están encontrando nuevas sustancias que mejoran el rendimiento deportivo, y se hacen exámenes por laboratorios avalados por el COI para determinar si estas sustancias mejoran considerablemente el rendimiento de los deportistas, y por ello tienen que ser prohibidas, ya que estarían haciendo trampa. Y como sabemos, utilizar una sustancia y ser descubierto en competiciones como los Juegos Olímpicos, carreras como carreras de ciclistas, halterofilia, Juegos Centroamericanos, Juegos Mundiales, puede acabar con la vida de un deportista, y se han visto muchísimos casos de atletas que han ganado medallas de oro pero han salido positivos en el dopaje, y por ello tienen que retirarles la medalla, además de pagar una multa y ser vetados por muchísimos años. El caso más reciente que ha sido el de Rusia, ¿verdad?, que muchísimos de sus atletas han dado positivo y por ende han sido vetados de los Juegos Olímpicos. Eso es todo por mi parte. Espero haya quedado claro bastante el tema de la farmacología, métodos antidopaje, cómo identificarlos y qué sustancias están prohibidas.